Lucas Gersi ya está con nosotros, ya está en los estudios de La República, listo para sentarse conmigo aquí en Arde Troya. Es primera vez que lo entrevisto. Él es un reconocido abogado constitucionalista y ya está ingresando. ¿Cómo te va? Un placer tenerte en el programa. Primera vez. Primera vez, no, gracias a ti por venir. Gracias por la invitación, Juliana. Mira, la verdad yo feliz de estar acá. Como tú dices, siempre hay que dialogar en democracia. Así es. Y además a mí siempre que la República me ha llamado, yo siempre he venido, digamos, yo leo el diario, discrepo, pero aquí estoy, ¿no? Y ese es el espíritu que yo celebro, ¿no? Porque de hecho para ti yo soy una caviar, una filosenderista. No, eso de ninguna manera. Qué bueno, Lucas, qué bueno. Con eso no hay que bromear, ¿no? Eso del terrorismo es muy grave. Qué bueno que lo digas. Con eso no se bromea. El tema caviar ese es un término que se usa a veces de una manera más seria, a veces un poquito en broma, y de ese término, pues si quieres, podemos conversar, ¿no? Sí, pues López Aliaga, por ejemplo, está lleno de caviares, ¿no? A todos los amigos los tiene ahí dándole bonos en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Algunos dicen que los caviares son los de la Universidad Católica, ¿no? O sea, y tú eres de la Católica. Con ese criterio yo soy caviar también. Tú también eres caviar. Sí. Bueno, mira tú, sí, ¿cómo con ese criterio, coincidimos? de repente, para algunos puedo ser caviar. Sí, pues Lucas, sí, alucinante. A ver, acabas de mencionar algo importante, ¿no? Cuidado con este término del terrorismo. A los chicos que forman parte de la generación Z y que han salido a protestar en un legítimo derecho constitucional, además, se les llama terroristas. Todo el que sale, y Dina Boluarte, casualmente la presidenta de la República, es la principal responsable de alimentar, ¿no? Este término que tanto daño nos hace porque nos remonta a hechos verdaderamente sangrientos. Sí. ¿Qué opinas de lo que ha dicho el cardenal Castillo? A ver, el tema del terrorismo es un tema muy, muy serio. El Perú ha tenido organizaciones terroristas que han sido derrotadas, desarmadas parcialmente, pero que todavía existen. Por eso es que en el Perú todavía hay fiscalías antiterrorismo, policía antiterrorismo. Es decir, el tema del terrorismo es muy, muy serio, es un problema real y hay que enfocarlo profesionalmente, ¿no? Las marchas no es terrorismo. Las marchas son un derecho. Yo he participado en marchas, he organizado marchas, a mí también me han tirado gas lacrimógeno, yo sé cómo es, y la marcha está muy, muy bien, siempre y cuando sea pacífico, ¿no? Y en esta marcha, es verdad, han habido actos lamentables de agresión policial, como la policía que le pega al señor mayor de la tercera edad, pero también ha habido actos violentos de los manifestantes. Hay un policía herido que parece que va a perder la vista de un ojo, lo estaban operando de emergencia. El uso de bombas, cócteles Molotov, no se puede permitir. O sea, los que han tampoco protestado... los perdigones, y la policía lo niega. Tampoco. Y la policía dice que son bombas de goma. Bueno, habrá que investigar si está la evidencia que dice que están los perdigones, que responda pues la policía. Pero tampoco es que han sido marchas 100% pacíficas. Yo creo que hay una minoría de gente en las marchas violenta. Escuchaba a un coronel general de la policía que decía que ellos habían identificado que casi todos los que protestaban eran pacíficos y había un grupito que eran los que buscaban generar la violencia, ¿no? A ver, tú eres un hombre de derecha. Sí, lo que estamos duda, viendo claro. en las encuestas es que efectivamente los candidatos que representan esa línea política están primeros, ¿no? Rafael López Aliaga se mantiene, digamos, en el tope del sondeo a 6 meses y medio, obviamente, Sí, esto claro. va a cambiar. Está Sí, Keiko claro. Fujimori. Luego han puesto a Mario Vizcarra, que ya no es de derecha, digamos, y ni siquiera está haciendo campaña, es el hermano, pero está luego Carlos Álvarez, Philip Butters, César Acuña, un Johnny Lescano, por ejemplo, que sí es de centro izquierda, aparece ya en el 7º, 8º lugar, Guillermo Bermejo, inexistente. ¿Por qué crees tú que la derecha sigue siendo la favorita dentro de la poca alternativa que se tiene en nuestro país políticamente hablando, a pesar de que tenemos una presidenta que hoy es de derecha, para mí personalmente casi una fascista, pero que entra a Palacio de Gobierno abrazando un ideario ni siquiera de izquierda, comunista? Sí, a ver, yo creo que si nosotros hacemos un análisis histórico, vamos a ver que en el Perú normalmente la derecha no gana elecciones, ¿no? Es decir, yo no creo que la derecha sea la favorita. El único candidato que ha ganado las elecciones en la historia reciente del Perú desde la derecha es PPK, ¿no es cierto? Lourdes Flores perdió las elecciones, Mario Vargas Llosa perdió también las elecciones, ¿no? Alberto Fujimori, cuando gana la primera vez, gana también con un discurso de izquierda. Ya las reelecciones de repente no fueron tan limpias, en eso no me meto, pero la derecha le cuesta ganar en el Perú. Yo creo que en el Perú
en verdad el análisis electoral no es tan incierto como a veces se cree. Yo creo que el Perú tiene 3 grandes bloques electorales. El sur, que vota principalmente por la izquierda extrema, una izquierda muy, muy dura. Tienes Lima, que vota por la centro derecha, pero muy fragmentada. Y tienes el norte, que antiguamente votaba por el APRA y que hoy vota por Fuerza Popular. Por eso para mí dado la fragmentación del voto en Lima, yo creo que es difícil que el resultado de segunda vuelta no sea Keiko contra un candidato de izquierda bastante extrema. Sí, pero ¿no? Ollanta-Humala, por ejemplo, cuando postula junto a Keiko Fujimori con un discurso de una izquierda que asustó, tuvo que ir lavando el polo rojo hasta ponerlo rosadito y blanquito en ñapancha sí, y claro, convencer, sobre todo, a la clase empresarial, que era la que más miedo tenía y que es finalmente la que sustenta y eso está las muy campañas. bien, y eso está muy bien, porque el sistema electoral está hecho para eso. El Perú tiene el sistema electoral francés, la segunda vuelta se supone que es para eso, ¿no? Para conciliar posiciones, para convencer, para llegar a un consenso. Sí, pero tampoco puedes se supone, traicionar ¿no? tu propio Se discurso, supone. ¿no? Bueno, yo en el caso de Ollanta-Humala, en buena hora que lo traicionó, porque hizo un gobierno muy democrático, con errores, algunos errores graves, ahora está privado de su libertad, ¿no? Pero por lo menos se mantuvo la vigencia del Estado de Derecho, ¿no? El primer Humala hubiera de repente destruido la continuidad del Estado de Derecho. ¿Y tú crees eso hay que reconocerlo. ¿Y tú crees que Keiko Fujimori podría hacer un gobierno democrático? Te digo en caso gane. Yo creo que ella se va a quedar eternamente creo que es con difícil que gane, el pan en la sí. puerta del horno. Yo creo que es difícil que gane, pero yo creo que por supuesto que podría hacer un gobierno democrático si es que buscase ganar más posiciones y conciliar más y convocar más, ¿no? Pero yo creo ¿cómo? que hay ¿Cómo? esa puerta abierta para que el fujimorismo regrese al poder, ¿no? Sí. Solo que los fujimoristas se la tienen que creer. ¿Te gustaría que regrese el fujimorismo al poder? No necesariamente, no. Te lo digo porque no además, particularmente, ¿ah? a ver, yo no no entiendo particularmente, cómo pero ella- puede pasar. Como ella, habiendo mamado una dictadura, porque además fue primera dama y estuvo muy cerca al padre y demás, y llamando errores a los delitos cometidos por su padre, incluso aquellos asumidos que tienen que ver con la corrupción, pueda concretar, en caso ganase, Mira. un gobierno democrático. Mira, Además, lo que se nos viene, perdón, Lucas, y eso te lo pregunto porque tú eres abogado del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué tanta confianza nos van a dar las entidades electorales? Porque ya hemos pasado hace 4 años una experiencia tremenda que no hizo más que polarizarnos. Muy polarizante, sí. No, nos Sí, dijeron sí, que hubo muy fraude y no polarizante. hubo fraude. Y estaban todos ahí, fraude. No pues, Lucas, no hubo A ver, fraude. sobre el tema de Keiko y el fujimorismo, ¿ya? A ver. Yo creo que el fujimorismo es bien interesante porque el fujimorismo no gana en Lima. Contrariamente a lo que a veces se piensa, el fujimorismo tiene votos fuera de Lima. El voto del fujimorismo fuerte es en la Sierra Central, en la Selva Central, en el norte, en Piura, ¿no es cierto? No es un voto limeño, es un voto provinciano. O sea, cuando los fujimoristas dicen nosotros somos la derecha popular, es verosímil, es recontra verosímil ese argumento. Yo creo que, digamos, si Keiko Fujimori pudiese ganar en Lima, sería la presidenta del Perú. Solo que ese voto de Lima le es esquivo. Ahí ellos tienen que hacer un trabajo político, un trabajo democrático, de cambiar su discurso, de convocar, y son un participante más. Hay cosas que ellos hacen que yo estoy en desacuerdo, por supuesto. En los años 90 hubo autoritarismo, sí hubo. También hay que reconocer las cosas buenas, ¿no? Hay que mirar el fujimorismo dentro de su verdad histórica. Pero eso es bastante con luces y relativo, sombras, ¿no? Porque Luces y sombras, hay gente las que dos, ¿no? durante un espacio de su vida se comporta muy bien, es una persona leal, con principios éticos, morales, y luego en algún Mete momento la pata después. mete la Sí, pata, sí, sí. mata, secuestra. Entonces, a mí no me importa lo bueno que hiciste. Me quedo con esto que es un delito y por lo que tienes que pagar. La evaluación tiene que ser integral, ¿no? No, pues, porque un asesino de repente era una persona que hacía el obra autogolpe social. de Estado, hay que condenarlo. Pero lo que fue, por ejemplo, la reforma de la economía peruana, etcétera, Pero también eso hay fue que antes, reconocerlo. pues. Eso fue antes. Fue antes y durante, ¿ah? No, fue antes, luego vino el golpe de antes y Estado. durante. Es verdad. Mira, yo rescato algo que tú dices que en la historia del Perú a veces no se conoce, que es que el comienzo de la reforma económica, que fue el decreto legislativo 757, fue antes del autogolpe en democracia.
y varias de las principales reformas fueron antes del autogolpe. Sí. Y después Por vino eso la yo siempre dictadura y cuestiono la a los- compra de medios de comunicación y nos Sí, guste sí, o sí, no, absolutamente la libertad de deleznable y prensa, criticable, sí. La libertad de prensa es Absolutamente. el cimiento de toda democracia. ¿Tú crees que No ahora puedo coincidir más contigo en ese punto. Mira, Lucas, absolutamente ¿quién de iba a acuerdo. decirlo? Ah, acá nosotros Absolutamente, hablando, como, qué como bueno. demócratas es que eso tiene que ser el Bueno, ABC, ¿no? qué bacán que no Pero pienses que mira, es una pero terruca o yo una creo caviar. que ninguna mancha es una mancha eterna. Yo creo que el fujimorismo, nos guste o no, es una realidad de la política peruana y una realidad muy, muy fuerte. Entonces, forman parte, pues, del Sí, sistema. Pero si tú quieres borrar Forman esa parte. mancha para que no sea eterna, pides perdón. ¿En qué momento Fujimori o su hija Keiko, que abraza Yo creo su postura, que pidió perdón sí, por sus muertos? creo que se ha pedido perdón. Lo Por que los pasa muertos es que nunca. muchos no le No, han... por los muertos nunca. Nunca reconoció los delitos de lesa humanidad. Sí los de Es corrupción. que claro, eso ellos no lo reconocen como propios por todo el debate de la autoría inmediata, etcétera, que fue todo un tema que podríamos hablar también, ¿no? La ley de amnistía, ¿estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. Ah, qué bueno. Yo creo que la ley de amnistía... Ya eres un caviar, te lo digo desde de ahorita. repente, pero yo he hablado muchas veces de la ley de amnistía, muchas veces, creo que no es el mecanismo adecuado. Las amnistías son mecanismos muy excepcionales, por ejemplo, para una situación de posconflicto, posguerra. No se justifica una amnistía en este momento. Además, había otra figura que era la figura de la prescripción. Había una ley anterior, o sea, era claro. innecesario abrir esa puerta, ¿no? Yo creo que no fue una torpeza y creo que no se va a aplicar. Ningún juez Bueno, peruano lo va a aplicar. Los jueces no lo están haciendo, porque además Sí, claro, tenemos por todavía, eso, obviamente, por eso, una especie sí. de contrato Sí. con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero está Santibáñez, que es quien preside, quien gobierna en la práctica, diciendo vamos a castigar por prevaricato a aquellos magistrados que no Bueno, eso apliquen no nuestra ley de eso no amnistía. va a proceder porque los jueces tienen la facultad de inaplicar la ley, salvo que la ley sea llevada al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional la confirme. Yo tengo entendido, esta ley está en el TCA. Si el TC dice la ley es constitucional, ahí sí a todos la tienen que aplicar. Mientras el TC no se pronuncie, se puede aplicar o no aplicar. Pero creo que esta figura de la amnistía no sirve para eso, es una figura muy excepcional. ¿Cuándo se usó amnistía? Por ejemplo, en El Salvador, después de una guerra civil, Era ahí otra cosa, pues, otra coyuntura. en ese tipo de casos, ¿no? Inclusive en España, ¿no? La dictadura de Franco, los fascistas, esos sí fascistas que gobernaron con Franco, les dieron una amnistía para la transición a la democracia. Esos sí fascistas, ¿quiénes no son fascistas? Y son llamados fascistas en el Perú. Dina, tú dijiste que Dina Boluarte era una fascista. Para mí Dina Boluarte ahorita es una fascista. La sí. podemos criticar mucho, pero no es fascista, ¿no? No, La es Junta una manera- Militar, y la yo Junta tampoco- Militar y yo Argentina tampoco soy era roja fascista. ni comunista y me dicen eso. A veces se usa ese término de manera muy A coloquial. ti también te dicen fascista. Ah, sí, algunas personas seguramente. Algunas personas te dicen Y yo me fascista. río, ¿no? Sí, pero hay... Es que eso viene porque la izquierda está pues románticamente, viven ellos románticamente en la guerra civil española. O sea, ¿Y la ellos derecha? cantan la internacional y quieren que la derecha cante Cara al Sol y las canciones fascistas, ¿no? ¿Y la derecha? ¿Dónde está en el Perú? Yo creo que no sabe dónde está, ¿no? Tiene que leer más, perdidos. organizarse Sí, más pues. y se está empezando a organizar, ¿no? ¿Tú crees? Claro, yo creo que la derecha en el Perú era una derecha muy culposa, era una derecha que no se asumía como derecha. Recién cuando vio la amenaza de Pedro Castillo, la Asamblea Constituyente, es que la derecha se organiza más. Pero antes la derecha tenía vergüenza de ser derecha, Tú ¿no? estabas En Perú, con pánico, ¿no? Con esta propuesta que formaba parte del ideario, casualmente, de Perú Sí, Libre, claro. que era el caballito de batalla, la Asamblea Sí, sí, claro, Constituyente, sí. ¿no? Pero... Y fuimos, A ver. yo creo que el pánico estaba justificado porque Castillo Sí. intentó hacer un golpe de Estado. Ya. Y era importante hacer una organización ciudadana para enfrentar democráticamente eso, Intentó, ¿no? para ti no fue un golpe de Estado, fallido, pero golpe de Estado finalmente. Claro, Para mí fue un golpe de Estado, Si yo ¿ah? intento matar a alguien y la bala no cae, Ya. es tentativa de homicidio. O sea, ¿no? está Acá bien es- que esté preso, por eso. Sí, yo Y creo que lo sí. Yo también Yo creo que coincido está en eso, bien, pero claro, tú estás claro. en contra de la Asamblea Constituyente. Así pero es, sin embargo, lo que así hemos es. tenido en los últimos años es de facto una Asamblea Constituyente. No, hecho eso lo no que- es verdad, eso sí, no es por verdad. supuesto que sí, No, Lucas, no, han no, hecho no. lo que han querido con la Constitución. No, a ver, déjame explicarte Por mi supuesto, postura. por supuesto. Alguna gente dice, ¿no? Qué barbaridad, que han cambiado 70 artículos de la Constitución. Es verdad, cambiaron 70 artículos de la Constitución, pero simplemente para pasar de la unicameralidad a la bicameralidad. No O sea, solamente en eso. realidad fue un cambio. Ese cambio enorme fue ese cambio sobre todo, y habían 2 o 3 cambios más, ¿ah? Que era la eliminación del voto de investidura, que me parece muy mal. Si quieres podemos hablar de la bicameralidad, si está bien o está mal hecha. Para mí ¿ah? está bien, para ti está bien. En principio... Está mal hecha en Perú ahorita, pero yo sí creo en las No, bicameralidades. la bicameralidad en principio está muy bien porque te da más reflexión en la aprobación de Pero normas. ¿cómo han bajado la valla para que entre cualquiera a ser Está mal senador? hecho como lo han hecho en el Perú porque permite
que diputados apruebe una ley y después Senado la cambie y la apruebe cambiada. Entonces se aprueba una ley que solo aprobó el Senado y no diputados. Eso está mal. La posibilidad de cambiar. Esa parte no la han pensado bien. Pero el principio, el concepto está bien. Bueno, pero hemos tenido una asamblea constituyente. No, eso no es verdad. Pero por una asamblea sí, constituyente no es eso. No, pero no, sí, no es claro eso. que sí, es reformar la Constitución y encima tienen a un tribunal constitucional, ¿me lo vas a negar? Que juega en pared con Dina Boluarte y con el Congreso de la República, que no tienen la Junta Nacional de Justicia, que no tienen la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General y ahora también el Ministerio Público. Son instituciones independientes. ¿Ah? ¿Tú crees que Yo son te voy a independientes pasar, hoy? yo te voy a pasar varias sentencias Ya. donde el Tribunal Constitucional falla en contra del Congreso en Ya, temas porque si no importantes. mucho roche. Pues, sí, hay pero varias. siempre a favor hay de Dina, varias. siempre a favor de Dina. Bueno, eso quedará para la interpretación. Es que no es Pero interpretación, mira, es muy claro. Asamblea El veredicto está Constituyente ahí. es otra cosa. Asamblea Constituyente es cuando tú cambias la Constitución completa y creas, Y nombras gente para- un sí. Congreso que tiene un poder absoluto Eso para tenemos. copar el Estado, un Congreso con poder total. Por ejemplo, en Venezuela en el 2017, el Poder Judicial de Venezuela emitía sentencias y la Asamblea Constituyente Las decía, limpiaba. no me gusta, Sí, de nula. acuerdo. O inclusive intervenía a los municipios, intervenía a las alcaldías, intervenía todo. Ay. Eso era lo que queríamos evitar, porque el modelo chavista que existe Sí. es implementar una dictadura a través de la Asamblea Constituyente. Ya, ok. Y eso era lo que buscamos parar y paramos. Y porque acá con una juntamos las firmas, un montón de firmas, Sí. y Guillermo Bermejo, la gente de Perú Libre, Sí. nunca juntó nada. O Ya. sea, eso le ganamos a ellos. Pero una asamblea constituyente, creo yo, y es mi postura, según la lectura que tengo de la realidad, que existe de facto, pero que existe, le está permitiendo al Congreso de la República hacer exactamente lo mismo, porque además, como ahora mismo no hay, digamos, un verdadero poder que fiscalice al gobierno de turno, que es lo más sano en democracia, un legislativo que se encargue de no soltarle la mirada al gobierno porque están coludidos, es un pacto. Hacen lo que les da Mira, la hay, gana. hay reformas que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no es asamblea constituyente, hay que ser bien técnicos. ¿Ah? En el derecho no podemos decir que lo que no es constituyente, hay que ser bien técnicos. Yo sí te digo lo siguiente, ahorita es verdad cuando la gente dice que el Ejecutivo gobierna con el Congreso, eso es verdad. Hay una coalición parlamentaria que gobierna y eso no es necesariamente malo, ¿ah? Porque el sistema está armado para que el presidente busque apoyo del Parlamento para gobernar. Sobre todo porque no tiene bancada. Pero acá no Exacto. estamos hablando de eso, estamos hablando de un pacto donde Sí, es un ya pacto, no hay. es un pacto, Exacto, claro. pero es que ya no hay una propuesta que vaya en contra de aquello que propone el gobierno. O sea, el gobierno hace lo que le da la gana y tiene a este felpudo llamado Parlamento que le decide, Mira, señor, no es- la dejan viajar como le da la gana, han tenido mil excusas para no es, vacarla y no lo han no hecho, es verdad, Lucas. no es verdad que haga el gobierno lo que le da la gana. Hay ministros que han sido censurados, ¿ah? Como el señor Rómulo Mucho, que de hecho estaba haciendo un buen trabajo y lo censuraron. Al que hacía bien la chamba, al que estaba en contra del reinfo. Sí, hay viajes hay viajes, por ejemplo, que no le han autorizado. O sea, no es tan sencillo, ¿ya? Mira, hay un pacto que gobierna, sí. ¿Todos los pactos son malos? No. La democracia es pactar. En Alemania, en Francia también gobiernan los pactos. Sí, pero acá no hay pacto. Acá el Acá hay problema, democracia, perdón. Hay acá el pacto y no problema, democracia. acá el problema, Juliana, creo yo, es que el pacto no es transparente. Digamos, debería ser transparente que el partido A, B y C están respaldando al gobierno y que tienen sus ministros. Acuña sí Acá salió el del problema closet. es, Acuña el salió del problema es closet. transparencia. Pero la democracia son pactos. ¿Ah? Si no alcanza, si hay fragmentación política y la bancada más grande no alcanza para A gobernar, ver. sí o sí va a tener que haber un pacto. El siguiente gobierno va a tener que pactar también Sí, para poder gobernar. Pero eso es relativo, porque una cosa es pactar para llegar a ciertos acuerdos y es como cuando agarras dos conjuntos y buscas un punto de intersección, y otra cosa es vender tu alma al diablo y dejar de lado tu postura política, aquello que le ofreciste a la gente en una campaña para poder mantenerte en el poder con el flotador que te lo da Palacio de ¿Cuál Gobierno. es el diablo que ha comprado almas en este caso? ¿Tú crees que Dina Boluarte no ha comprado a Renovación Popular, a Somos Perú, a parte de Avanza País? Hay que probar porque son ¿A Fuerza tamañas. Popular? Hay que probar porque son tamañas acusaciones, ¿no? Dime cómo está, votas, está la dime carpeta, cómo votas y te diré quién eres. está la carpeta No te de respondo los más. niños, ahí sí posiblemente ha habido eso. Que eso está en el Ministerio Público que se investigue. Pero ahora ¿no crees que están Que se felices con investigue. el nuevo fiscal? Se sacaron de encima de Elia Espinosa. Bueno, pero independientemente de quién es el fiscal de la nación, las carpetas avanzan y las investigaciones están ahí. ¿Y ¿no? tú crees que esas investigaciones lleguen a algún puerto? Yo creo que sí. Ah, sí. Tarda, pero yo creo que sí. 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 Yo creo que sí. ¿Ah? El caso de Un los chico niños positivo. va a terminar
como tiene que terminar. Y las Yo creo que denuncias sí. contra Dina Boluarte cuando la demanda competencial al final fue admitida por el Tribunal Sí, Constitucional. sí. Y tenía, mira, lo que hace el Tribunal Constitucional tiene cierto fundamento. El Tribunal Constitucional está diciendo, tú la investidura presidencial la tienes que cuidar. Y con Pedro Castillo no la No cuidaron. puedes tumbarle la puerta a la presidenta a la mitad de la noche. Pero a ver, igual se la investiga, igual las investigaciones van a continuar. Y yo te hago un pronóstico, ¿ah? A ver. Yo creo que Dina Boluarte sí la justicia la va a acercar y creo que el caso más grave contra ella es el caso Cofre. Más que los muertos en las protestas. Sí, más, porque en el tema de los muertos es gravísimo los muertos, obviamente es gravísimo, ¿no? Pero ahí no hay una prueba pues directa que Dina ordenó disparar, ¿no? No es necesariamente Bueno, es que responsabilidad además de no ella. tiene que haber la prueba, porque es la jefa, además de presidenta, la jefa máxima de las Fuerzas No, Armadas y de la tiene que policía. haber prueba, siempre. No, pero escúchame. La responsabilidad ningún penal no la puedes ministro- asumir, ningún presumir, ministro tiene en que ese haber una prueba. entonces, Ningún ministro en ese entonces iba a mandar a dar la orden, Mira, en el ni caso- el de defensa ni del interior, si no tenían el visto bueno de En la el jefa caso de Estado. Fujimori, a Fujimori lo condenaron por homicidio con el argumento de que como Fujimori había dado un golpe de Estado, él concentraba el poder. Pero Dina Boluarte no concentraba pues ningún poder, o sea, no aplica la autoridad inmediata a Dina. ¿Tú crees que estos ¿ya? militares y policías dispararon sin que nadie les dijera nada? La responsabilidad se tiene que probar de manera muy rigurosa. ¿Una responsabilidad política o administrativa, eso tampoco tiene para ti Dina Boluarte? Ah, eso es otra cosa. No, es eso otra es otra cosa. cosa. Eso sí, responsabilidad política eso es otra cosa. ¿El no pedir perdón te parece poca cosa? Te lo digo porque además tú eres un defensor de los derechos humanos. Tú mismo Sí, yo has dicho espero, que, yo creo que sí. Claro, tú has yo creo dicho que sí. no estás de acuerdo. Tú eres un, no te voy a decir facho, pero eres un chico de derecha raro. A ver, ¿tú no estás de acuerdo con salirnos de la Corte Interamericana? Mira, yo ahí en algunos momentos dije que sí. ¿Y después qué luego no? lo pensé mejor y me di cuenta que no es algo viable ahora. ¿Por qué ella? Porque Perú ha hecho lobby con todos los países de América Latina para escoger a un magistrado que es una persona muy buena, que es Sí. el doctor Borea. Entonces no tiene sentido salirse ahora. Lo que el Perú debe hacer es proponer junto con otros países algunas reformas, porque es verdad que el sistema interamericano tiene debilidades, que es el abuso de las medidas cautelares. En un caso que trata de una cosa, la Cantuta y Barrios Altos, por ejemplo, Sí. se meten a hablar de que la Junta Nacional de Justicia, que el Ministerio Público, intervienen de manera muy precipitada en la coyuntura política peruana, y esa no es la finalidad de la Corte. Ya. Es decir, la Corte Interamericana sí se ha desnaturalizado con medidas imprudentes, aceleradas, que no es lo que corresponde. Tengo que ir terminando, pero no Muy me vas a bien. decir a mí que la Junta Nacional de Justicia realmente no es una entidad muy querida tanto por el gobierno, por el Congreso de la República. Bueno, lo que le han hecho a Delia, tú em, eres constitucionalista, Lucas, lo que le han hecho a Delia Espinosa, nos guste o no, es absolutamente inconstitucional. Ella no podía reponer como fiscal de la Nación a Patricia Benavides, que era lo que le exigía la JNJ. Para eso está la Junta Fiscal de Supremos. Mira, a ver, la Junta Nacional de Justicia, primero, no lo escoge el Congreso, mucho menos lo escoge el gobierno, se escoge a través de un mecanismo donde participan universidades, los colegios de abogados, la Contraloría, el TCA, o sea, es otro mecanismo. ¿Ah? Tú no puedes decir que es títere del Congreso, no es. Te puedes no volver, tiene nada que pero ver. no ¿Ah? importa, te puedes volver. Ah, bueno, eso lo tienes que probar. Yo creo que la Junta sí podía, por supuesto que podía reponer a Patricia Benavides. Se Como llama fiscal la suprema, nulidad. pero Si no- la puede sacar, la puede poner también. En el derecho las cosas se hacen como se deshacen. Acá el problema es que Delia Espinosa entró en rebeldía. La autoridad competente emitió una orden y ella no quiso cumplir y se puso en Pero rebeldía a al ver, margen de la ley. no es y eso la genera Junta pues de desprestigio. no es la Junta de Fiscales Supremos la que decide quién se convierte en el máximo representante del Ministerio Público. Ahí la Junta Nacional de Justicia no tenía nada que hacer. Que la repongan como fiscal suprema, sí, te tengo que obedecer. Pero, Pero como- ni siquiera eso quería obedecer. pero es ¿no? que ella no la Ni están siquiera castigando, eso no la quería sacaron obedecer. por eso, la suspendieron 6 meses, la suspendieron por no permitir que Dina Boluarte, que Delia Patricia Espinosa. Benavides. Patricia Benavides, dirás. No. La Junta Nacional pidió dos cosas. Regrésenmela como fiscal suprema y por lo tanto también como fiscal de la Nación. ¿Y qué hace Delia Espinosa? La regresa como fiscal suprema, pero dice, no la puedo sentar en mi despacho. No, porque pero la regresa como fiscal suprema después de un largo periodo Pero ya, donde entró en lo desacato y que se quieras, desató Lucas, una pero crisis. no la sacaron por eso, la sacaron porque la querían en el despacho de la Fiscalía de la Nación. Bueno, a ver, esta es una medida cautelar. La doctora Espinosa, entiendo, ha acudido también al Poder Judicial. Sí. Vamos a ver, pues es un tema abierto. Bueno, ¿no? vamos a ver. Abierto. Y yo creo que hubiera sido mejor
que no la saquen tampoco de Adela Espinosa. Hubiese sido mejor que Oye, se y quede. eres un caviarazo, Para no ¿ah? meter Después más de esta gasolina. entrevista. Bueno, puede ser. Seré, no seré, no Está sé, bien. ¿no? Eso, hoy Ahí en día... voy a la Universidad Católica y me siento más caviar todavía. En Sí, la claro. Católica me siento más Maravilloso. Y hoy en día ser caviar, escúchame, que te digan caviar es como que te digan qué guapo estás, qué inteligente eres. ¿Ah? No lo sé, pero bueno, hay mucho más que hablar de esto, ¿no? Definitivamente. Más adelante. Y ojalá que regreses en algún momento. Yo ¿ves? encantado, No yo muerdo, encantado. todo está bien. No, yo feliz de venir siempre acá y a debatir de todos los temas que corresponda. Esa es la actitud. Muchísimas gracias. Gracias, Juliana.